Bienvenidos a Vidas que Arden, el lugar donde los santos te hablan y Dios te llama. Hacia el año 1580, en la antigua ciudad de Volodímir, nació Josafat, hijo de la tierra rutena, en un tiempo en que la fe cristiana del Oriente estaba desgarrada por el cisma. Su familia pertenecía a la iglesia de rito bizantino, separada entonces de Roma. El niño creció escuchando dos nombres en los labios de su pueblo: Cristo y división. Las heridas de la iglesia eran visibles hasta los altares. Unos miraban a Constantinopla, otros a Roma. Desde pequeño mostró un recogimiento que impresionaba. Mientras otras personas se dedicaban a los placeres del mundo, él se detenía ante los íconos, trazaba sobre sí la señal de la cruz y murmuraba oraciones con la gravedad de un anciano. Nadie sabía que aquella devoción silenciosa sería el fuego que un día reuniría a Oriente y Occidente en una sola llama. En su juventud fue enviado a Vilna, Lituania, una ciudad vibrante donde convivían comerciantes nobles latinos y rutenos. Allí conoció a los monjes basilianos del monasterio de la Santísima Trinidad, hombres de oración que acababan de abrazar la Unión de Brest, por la cual una parte del pueblo ruteno había restaurado la comunión con Roma, manteniendo íntegro el rito bizantino. Josafat, que amaba la tradición oriental y buscaba la verdad de Cristo, vio en aquella unión no una traición, sino una plenitud. La gracia tocó su corazón. Pidió ser admitido como novicio y en 1604 recibió el hábito basiliano. La historia registra que desde el primer día de su vida fue ejemplo. Austeridad, ayuno, silencio y caridad. Dormía sobre tablas, rezaba largas horas y obedecía con alegría. Su maestro fue Hipasio Posiek, metropolitano de Kiev, quien escribió de él: Josafat es un monje de pureza inquebrantable, lleno de celo por la fe y la unidad. Durante años, Josafat vivió escondido en un claustro. Las crónicas basilianas lo describen como un hombre de rostro sereno y oración continua. Cuando los demás descansaban, él permanecía de rodillas ante el Santísimo Sacramento, recitando los salmos con lágrimas. Era hombre de estudio y contemplación. Copiaba a mano los textos litúrgicos, traducía escritos patrísticos y se alimentaba de las palabras de los padres orientales que tanto amaba: Basilio, Crisóstomo, Gregorio. Pero la quietud del monasterio no apagó su celo, lo inflamó. Veía con dolor que muchos hermanos ortodoxos rechazaban la unión con Roma. Su corazón ardía con una sola súplica: que vuelvan todos a la misma mesa del Señor. En 1609 fue ordenado sacerdote. Comenzó a predicar en Vilna y pronto las multitudes llenaban las iglesias. Su voz era serena pero irresistible. No atacaba, no discutía, encendía. Su reputación de santidad creció tanto que en 1617, con apenas 37 años, fue elegido arzobispo de Polotsk, una de las sedes más grandes de toda la región. Era una diócesis devastada, templos abandonados, clérigos divididos y fieles confundidos entre las dos obediencias. Josafat llegó sin escoltas ni riqueza. Su primera acción fue convocar al clero y decirles, según las actas diocesanas: no he venido a dominar, sino a servir. Comenzó una reforma profunda. Restauró la liturgia bizantina con solemnidad, fundó escuelas, abrió seminarios, visitó parroquias, corrigió abusos y organizó obras de caridad. Amaba tanto la tradición oriental que la embellecía más que nadie, pero siempre en plena comunión con Roma y con el Papa, a quien reconocía como sucesor de Pedro. El pueblo empezó a llamarlo el pastor de las dos iglesias, porque unía donde otros separaban y abrazaba con la misma ternura a los que amaban y a los que lo odiaban. Su celo no pasó inadvertido. Los enemigos de la unión comenzaron a perseguirlo. En cartas conservadas del archivo basiliano se lee su advertencia: hay quienes buscan mi muerte, pero el siervo no es mayor que su señor. En muchos pueblos se alzaron disturbios. El clero contrario lo acusó de traidor a la fe de sus padres. Los nobles agitaron al pueblo. Josafat respondió con ayuno y oración.
Jamás autorizó el uso de la fuerza. Las crónicas narran que visitaba los lugares donde más lo odiaban, entraba solo a las aldeas hostiles y predicaba con mansedumbre. Su presencia desarmaba. Muchos que lo habían insultado terminaban confesándose a sus pies, pero el odio de unos pocos no se extinguía, la violencia se preparaba en silencio. En 1623, la tensión estalló. La ciudad de Visteb, una de las más turbulentas, se rebeló contra la autoridad eclesiástica. Los fieles suplicaron al arzobispo que huyera. Él se negó. Declaró públicamente, según los testimonios del proceso canónico: el pastor no huye ante el lobo. Estoy dispuesto a dar mi vida por la unión de la iglesia. Pasó la noche del 11 de noviembre en oración. Confesó a sus monjes, celebró la divina liturgia y comulgó. Parecía tener un rostro iluminado. Sabía que al amanecer del siguiente día vendría la prueba suprema. El 12 de noviembre de 1623, una turba armada irrumpió en su residencia. Las actas del martirio narran que los atacantes gritaron insultos y que el arzobispo, en lugar de huir, salió a su encuentro, oraba en silencio. Lo golpearon con bastones, lo apedrearon, le dispararon, lo atravesaron con una lanza y finalmente lo mataron de un golpe de hacha. Tenía 43 años. Su cuerpo fue arrastrado y arrojado al río Divina. Así terminó la vida terrena de un obispo que había amado más la unidad que su propia seguridad, pero Dios no permitiría que su testimonio se perdiera. El río se convirtió en su custodio. Días después, el cuerpo del mártir fue hallado flotando incorrupto. Las crónicas dicen: su rostro conservaba su color y no mostraba signo de corrupción. El pueblo lloró y cantó himnos. Su cuerpo fue trasladado a Polost y sepultado en la catedral. Alrededor de su tumba comenzaron conversiones, curaciones y reconciliaciones. Los mismos que lo habían perseguido confesaban su culpa. El mártir de la unidad había empezado a unir incluso desde la muerte. La noticia llegó a Roma. El Papa Urbano VIII ordenó la recopilación de testimonios. Los nuncios confirmaron que Josafat había muerto in odium fidei, por odio a la fe católica. En 1643, Urbano VIII lo beatificó oficialmente, proclamándolo mártir de la unidad de la Iglesia. En 1867, el Papa Pío IX, en una ceremonia solemne, lo canonizó en presencia de prelados de rito latino y oriental. Durante la canonización, Pío IX declaró: Josafat derramó su sangre para restaurar la unidad. Que su ejemplo sea un llamado a la reconciliación de todos los cristianos. Desde ese día la Iglesia lo venera como el patrono de la unidad entre Oriente y Occidente. Las guerras posteriores obligaron a trasladar sus reliquias varias veces. Pasaron por Viala y por Viena. Finalmente, en 1963, el Papa Pablo VI ordenó su colocación definitiva en la Basílica de San Pedro en Roma. Hoy descansa bajo el altar de San Basilio Magno, junto a los tres Padres de Oriente. En un mármol que la cubre está grabado el lema que resume su vida: Ut unum sin, que todos sean uno. Cada peregrino que se inclina ante su tumba ve en ella una profecía: el día en que Oriente y Occidente volverán a abrazarse bajo una sola cruz. San Josafat no murió por política, sino por amor a Cristo y por su iglesia indivisa. Su martirio sigue siendo un llamado para los católicos de hoy, demasiado acostumbrados a las divisiones, demasiados temerosos de entregar la vida. Su historia nos interpela. ¿Amamos la unidad como Él la amó? ¿Defendemos la verdad con caridad o con orgullo? Su sangre sigue hablando, recordándonos que la iglesia no se defiende con violencia, sino con santidad. El cristiano que se divide, la destruye. El que perdona, ama y edifica y santifica. 4 siglos después, el testimonio de San Josafat sigue ardiendo en la iglesia. Los papas lo recuerdan como un ejemplo de fidelidad hasta el martirio. En él, Oriente y Occidente se besan en la cruz. Su vida es un espejo para todo creyente. Obediencia sin servilismo, firmeza sin fanatismo, caridad sin miedo. Murió sin dejar escritos teológicos extensos, pero su cuerpo incorrupto predica cada día lo que su boca no alcanzó a decir: que la verdad y el amor son inseparables y que la unidad
vale la sangre de un santo. En este momento, queridos hermanos, donde uno ve muchas divisiones, lastimosamente, donde uno ve obispos contra obispos, padres contra padres, donde uno ve que en las redes sociales modernistas atacan a tradicionalistas, el uno al otro, se tratan con violencia, con falta de caridad. Dios mío, pidámosle a San José Cafat la unión de la Iglesia, que podamos ser uno como el Padre y Jesús fueron uno. Coloca en los comentarios si de pronto tienes alguna división, si de pronto tienes alguna división en tu vida, en tu familia o en tu propia iglesia. Vamos a orar hoy por ello. Señor Jesucristo, tú que hiciste de San Josafat un testigo de unidad y un mártir del amor, enciende en nosotros su misma pasión por la iglesia. Haz que sepamos amar más la comunión que nuestras opiniones, defender la verdad sin odio y servir con fidelidad hasta el final. Que su sangre derramada por la unión de tus hijos sea semilla de paz y reconciliación. Amén. Gracias por escuchar Vidas que Arden. Si este programa tocó tu corazón, compártelo, porque los corazones que aman encienden otros corazones. Recuerda, suscríbete si no lo has hecho, dale like y puedes hacerte miembro de este canal. Dale el botón unirte y hay 4 opciones. Este mes empezaremos los encuentros para miembros. Dios les bendiga y mañana nos vemos en un nuevo episodio de Vidas que Arden.